Prepárense para una historia increíble. Imaginen. Juegos Olímpicos de Múnich, 1962. Ajá. Una gimnasta diminuta, Olga Korbut, la llamaban el gorrión de Minsk. Cautiva al mundo con su talento. Pero su historia va mucho más allá de las medallas y la fama. ¿Listos para zambullirnos en la vida de Olga Korbut? Absolutamente. Lo que muchos no saben es que detrás de esa sonrisa radiante, se escondía una historia de lucha, dolor Claro. y un secreto que permaneció oculto durante décadas. Exacto, una historia que nos obliga a mirar más allá del brillo de las medallas. Para entender el impacto de Olga, primero tenemos que viajar a sus inicios. A su infancia. Creció en la pobreza en Bielorrusia, Sí, compartiendo una habitación con sus 3 hermanas, imagínate. con un padre alcohólico y una madre que trabajaba sin descanso. En ese contexto tan difícil, su talento natural para la gimnasia brilló. Imagínate. Una niña con una flexibilidad increíble que llamó la atención del entrenador Renald Nish, quien, para bien o para mal, marcaría el destino de Olga. Nish vio en ella un potencial único y la entrenó para ejecutar movimientos arriesgados, técnicamente complejos, algo revolucionario, una época donde la gimnasia priorizaba la elegancia y la gracia. Exactamente. Y es que Olga transformó la gimnasia. Introdujo elementos nunca antes vistos como el salto Korbut, un mortal hacia atrás sobre la barra de equilibrio. Imagínate el equilibrio y la precisión que requiere eso. Y luego está el flip Korbut, una suelta con giro completo en las barras asimétricas, algo que desafiaba la gravedad y los límites del deporte. Increíble. Estos movimientos, hoy prohibidos por su peligrosidad, la catapultaron a la fama. Claro. Pero tanta innovación tuvo un precio. La presión sobre Olga en Múnich 72 era inmensa. Todos esperaban que ganara el oro individual. ¿Y qué ocurrió en esos juegos que la marcarían para siempre? Bueno, al principio todo indicaba que así sería. Olga deslumbró en salto y barra de equilibrio con rutinas casi perfectas. Sin embargo, en las barras asimétricas, el aparato que la había hecho famosa cometió varios errores que la relegaron a la 7ª posición. Puede imaginar la conmoción. El público en shock, los comentaristas cuestionando las puntuaciones. Y Olga derrumbada en un mar de lágrimas que conmovió al mundo entero. Esa imagen de Olga llorando desconsoladamente se grabó en la memoria colectiva. Pero a pesar del golpe, Olga se repuso. ¿Cómo logró sobreponerse a esa decepción? Demostrando una resiliencia excepcional. Ganó el oro en suelo y barra de equilibrio. Increíble. Y una plata en las mismas barras asimétricas que la habían traicionado. Aunque no logró el oro individual, su impacto en Múnich fue innegable. Su fama se disparó a niveles estratosféricos. ¿Sí? Necesitaba disfraces para moverse por la Villa Olímpica. Imagínate. Y un empleado de correos dedicado exclusivamente a manejar la cantidad de cartas de sus fans. Imagínate la locura. Su historia, de alguna manera, anticipa la de figuras como Simone Biles en la actualidad. Ambas, con estilos diferentes, desafiaron los límites de la gimnasia, inspiraron a generaciones y se convirtieron en íconos globales. Es fascinante cómo Olga, a pesar de sus humildes comienzos, logró alcanzar la cima del éxito deportivo. Pero como mencionamos al principio, su historia tiene un lado oscuro, un secreto que permaneció oculto durante mucho tiempo. Un secreto que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre ella y sobre el precio de la fama. ¿Estás listo para adentrarnos en esa parte de la historia? Totalmente, porque este es un viaje que apenas comienza. Olga se retiró después de los Juegos Olímpicos de Montreal 76, Ah, sí. donde por cierto se despidió con un oro por equipos y una plata en la barra de equilibrio. Una despedida digna de una campeona. Sin duda. Sin embargo, su vida lejos del brillo de las competiciones tomó un rumbo inesperado. Temiendo los efectos del desastre de Chernóbil, Olga decidió mudarse a Estados Unidos. Un nuevo país, una nueva vida. ¿Cómo fue esa transición para ella? No fue fácil. Olga enfrentó numerosos obstáculos para adaptarse a una cultura y un idioma diferentes. Y lamentablemente su vida en Estados Unidos estuvo marcada por dificultades. ¿A qué te refieres? Bueno, tuvo que enfrentar un divorcio, problemas financieros e incluso acusaciones de robo en un supermercado y problemas con el alcohol. Una realidad muy distante a la gloria que había vivido años atrás. Es desgarrador pensar en lo que tuvo que pasar. Pero lo más impactante fue la revelación que hizo años después, un secreto que había guardado durante tanto tiempo. Así es. En su autobiografía, Olga rompió el silencio y acusó a su entrenador, Renald Nish, de haber abusado física y sexualmente de ella durante años. Sus palabras fueron contundentes. No solo era una máquina deportiva, sino también la esclava sexual de mis entrenadores. Terrible. ¿Qué más sabemos sobre sus abusos? Olga relató cómo Gonish la obligaba a beber, la golpeaba, le provocaba moretones que ella debía disimular como caídas en los entrenamientos, e incluso, según su testimonio, llegó a violarla la noche anterior a la final olímpica de Múnich. Es escalofriante. Sí,
pensar en la magnitud del dolor y el trauma que cargaba en silencio. Y nos lleva a reflexionar sobre su colapso emocional en Múnich. Es imposible no preguntarse si el abuso que sufría influyó en su desempeño ese día. Aunque Knish fue acusado por estos abusos, el caso se cerró por falta de pruebas. Es indignante pensar que quizás nunca se haga justicia por lo que tuvo que soportar. Es una realidad lamentable, pero la valentía de Olga al hablar es un paso importante para visibilizar este tipo de abusos, especialmente en el mundo del deporte. Sin duda. Su historia nos recuerda la importancia de proteger a los atletas, especialmente a los más jóvenes, y de crear entornos seguros donde puedan desarrollarse sin miedo. Exacto. Y aunque el camino de Olga ha estado lleno de obstáculos, ella ha demostrado una fortaleza increíble al sobreponerse a la adversidad. Su historia, aunque dolorosa, es también un testimonio de resiliencia y de la capacidad del espíritu humano para superar incluso las pruebas más difíciles. Es cierto, y a pesar de todo lo que ha vivido, Olga ha demostrado una y otra vez su capacidad para salir adelante. Recientemente subastó algunos de sus objetos olímpicos. Aunque negó que lo hiciera por problemas económicos, es difícil saber con certeza cuál es su situación actual. Claro. Pero lo que es innegable es que Olga Korbut dejó una huella imborrable en la historia de la gimnasia. Totalmente fue una pionera que revolucionó la disciplina con su talento y audacia, ¿Sí? pero también una víctima que sufrió en silencio durante años. Su historia nos confronta con una realidad incómoda, a veces detrás de las medallas y los récords. Hay seres humanos que cargan con un gran dolor. Exacto. La historia de Olga nos invita a mirar más allá de la superficie, Sí, a cuestionar lo que vemos a ser más sensibles. y a ser más sensibles a las realidades que a veces se ocultan tras la fachada del deporte. Y sobre todo nos impulsa a reflexionar sobre cómo podemos proteger mejor a los jóvenes atletas. Sí. Debemos crear entornos donde puedan brillar, sin miedo a ser explotados o abusados, porque el verdadero triunfo no se mide en medallas, Claro. sino en la capacidad de vivir una vida plena y feliz. Una vida donde la valentía no se limite al terreno de juego, sino que se extienda la capacidad de alzar la voz, de romper el silencio y de luchar por la justicia como lo hizo Olga al compartir su verdad con el mundo. Una verdad que nos conmueve, nos indigna y nos inspira a construir un futuro donde las historias como la de Olga Korbut no se repitan su legado marcado por la gloria deportiva. Y el dolor personal nos recuerda que la fuerza y la resiliencia pueden surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Gracias por acompañarnos en este viaje en la vida de Olga Korbut, una figura compleja e inspiradora que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito y la importancia de proteger a los más vulnerables. Hasta la próxima.